Acá en este comité radical de Coronel Dorrego les agradecemos la presencia a los medios de prensa que nos están acompañando hoy, que los hemos invitado porque tenemos la muy grata presencia de nuestro candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Cambiemos, el señor Daniel Salvador, radical de una larga trayectoria, por citar solamente algunas de las responsabilidades importantes que le tocó asumir. Fue secretario de la CONADEP, aquella histórica comisión que organizó el presidente Alfonsín, fue legislador provincial, fue legislador nacional, fue presidente de nuestro comité radical y bueno, ya podríamos decir que es un amigo. Y hoy en este frente que integra el radicalismo junto con el PRO y junto con Coalición Cívica y otros partidos, tenemos representación en la fórmula de la provincia de Buenos Aires para la candidatura a vicegobernación. Así que hoy nos está visitando, nosotros lo presentamos y estamos acá acompañados por nuestro intendente municipal, el doctor Fabián Sorzano, y por nuestro futuro intendente municipal, el contador Raúl Reyes. Así que yo los dejo en compañía de nuestro visitante. Bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a Juan Carlos, en su calidad de amigo y de presidente del comité, que permanentemente está acompañando todas estas importantes actividades que hacemos desde el partido y en este caso desde el Frente Cambiemos. Para mí es un gran gusto estar hoy aquí, acompañando también por el intendente, que para nosotros son la posibilidad de poder transitar la provincia mostrando como un ejemplo lo que son administraciones eficaces, administraciones honestas, lo que para nosotros deben ser verdaderamente las administraciones en gobiernos democráticos. Y estar aquí acompañando también la candidatura de Raúl, para nosotros la continuidad de que las cosas en Dorrego se puedan seguir haciendo de la manera que se están haciendo y trabajar en el conjunto como para poder presentar lo que es el Frente Cambiemos. El Frente Cambiemos, que me ha dado la responsabilidad a mí de integrar la fórmula acompañando a María Eugenia Vidal. En principio es la suma del radicalismo, más el PRO, más la coalición cívica, a lo cual se han sumado hombres y mujeres del electorado independiente, que en una y otra oportunidad han votado distintas expresiones partidarias, buscando siempre la posibilidad de gobiernos que atiendan la realidad y que superen problemas. Y Cambiemos la búsqueda en una unidad de poder hacer más que una fórmula testimonial, poder llegar al gobierno. Nosotros pensamos con Cambiemos disputar seriamente la presidencia de la Nación, las gobernaciones de la mayoría de las provincias y por supuesto de la provincia de Buenos Aires. Es un momento donde entendemos que la democracia que tanto costó debe dar respuestas con gobiernos que escuchen, con gobiernos que acompañen proyectos nacionales, gobiernos de integración, que no sean gobiernos de división, gobiernos que lleven prácticamente a nuestro país a estar aislados en el mundo y que se hagan cargo, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, de muchos de los problemas, como tener una provincia prácticamente paralizada, donde la producción está atada de pies y manos, donde la calidad educativa día a día o año a año va perdiendo posibilidades de dar lugar a que nuestros chicos terminen y lleguen al nivel terciario en porcentajes que cada año están disminuyendo, salud pública, seguridad, en definitiva, todos los problemas que cotidianamente nos plantean en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y que son consecuencias desde nuestro punto de vista de 28 años de gobierno de un mismo signo partidario que está afectando uno de los pilares que debe tener la democracia, que es la confianza de la gente en la posibilidad de que tanto la sociedad como las familias y en lo individual se pueda llegar a evolucionar. Así que entendimos que ya no bastaba con declaraciones o con gestos. Por ejemplo, a veces hemos abrazado el Palacio de Tribunales como una manera de repudiar el intento del gobierno nacional por
terminar con la independencia del Poder Judicial y tener un Poder Judicial adicto, y hemos comprendido claramente que esa defensa de esos valores democráticos hay que hacerla desde el gobierno. Entonces nos juntamos para eso, ese es el sentido del Frente Cambiemos. Estamos presentando en la provincia y sinceramente estamos con grandes expectativas de tener un acompañamiento y que finalmente el cambio empiece también a darse en nuestra provincia. Daniel, en campaña, lógicamente, su llegada acá a Dorrego, ¿cómo palpa todo? ¿Cómo lo está viendo todo? Ya casi prácticamente en las elecciones. Estamos viendo que hay una necesidad de cambio grande, hay una pérdida de miedo, hay mucha gente que en otros tiempos y en otras elecciones no se animaba, y también, por supuesto, hay gente que está muy desesperanzada, que ha perdido confianza en los gobiernos, que piensan que su situación tiene que quedar congelada a las complicaciones que tiene en la actualidad, y parte de nuestra tarea es mostrar que la única garantía de que las cosas no cambien es que la gente no tenga esperanza, que hay que buscar el cambio a partir de un gobierno distinto. En el Gran Buenos Aires encontramos una respuesta importante, mucho mayor de lo que muchos se imaginan, gente que expresa sus problemas y gente que en definitiva no quiere que sus hijos continúen con la problemática actual. Y en el interior de la provincia nos encontramos cada vez con más sorpresas, con un gobierno que ha puesto el palo en la rueda en todo lo que es la actividad productiva y que eso se ve efectivamente en la situación de los productores, pero que también se extiende a las ciudades. Así que en todos esos lugares entendemos que hay una voluntad de cambio y nosotros claramente pretendemos expresar esa voluntad. En sí, los principales puntos de campaña, ¿en dónde están? Dígame, Daniel. Desde ya Fuerte, que depende mucho de lugares donde vayamos, pero el tema de la seguridad es un tema presente en todos lados. La angustia y la preocupación por el narcotráfico creciente y que en los pueblos, en los distritos se los ven más en situaciones menores, pero que en definitiva tienen un mismo origen y que muchos piensan o preguntan, ¿se puede resolver? Y por supuesto que sí, pero resolver son problemas que tienen que ser a través de una fuertísima voluntad política, con el ejemplo que tiene que venir a nivel nacional, a nivel provincial, con propuestas claras, pero uno tiene que tener la confianza en los gobernantes. Me parece que esto es una cuestión determinante y a su vez atender los problemas que se dan como consecuencia del narcotráfico. Nosotros nos encontramos con familias, con padres, muchas veces angustiados porque no saben qué hacer con sus hijos cuando están en este problema, y muchas veces el Estado no le da respuesta, no le sugiere. Entonces, nuestra idea, por supuesto, es resolver eso o encarar ese problema tanto desde lo nacional, provincial, pero también ir encarando estos aspectos. El otro problema muy grande, que lo vemos básicamente en todas las regiones del interior, está todo vinculado con la producción. Yo estuve hace 3-4 días en General Arenales, en una fábrica de cabezales de cosechadoras, realmente extraordinaria, creo que es un orgullo para la industria nacional y que están trabajando al 30% con la imposibilidad de exportar, lo que disminuye a su vez la mano de obra, con personal suspendido y todas las consecuencias que trae en los distritos. Así que esto pasa a ese nivel y pasa en los distintos niveles. Y también, como yo les decía anteriormente, otro tema que lo notamos, lo vemos y que nos plantean, está vinculado con la educación, donde hoy prácticamente el único mérito es llegar a pasar de grado como una manera de contener, en lugar de dar una formación, y las conversaciones que hemos tenido con aquellos que reciben a los niños después del nivel secundario, ya están entrando al nivel secundario, ven toda una preparación deficiente desde los grados inferiores. Por lo tanto, estos temas un gobierno tiene que encararlo en su conjunto, no es que podemos decir vamos a resolver un tema u otro, porque esto es una manera de gobernar distinta, escuchar, hacerse cargo de los problemas y a partir de allí, en el tiempo, ir resolviéndolo, pero abarcando las distintas problemáticas. Sí, Daniel, hay una cosa que es clara, ¿no es cierto? Cambiemos habla de cambiar, lógicamente, ¿no? Pero el oficialismo dice que no dice cómo va a cambiar.
Porque se dice, vamos a cambiar, pero ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, pero es muy sencillo, porque también es una manera de querer complicar las cosas. Por ejemplo, nosotros no pensamos nunca en un gobierno que viva enfrentando a la sociedad, en un gobierno que sea el campo o la ciudad, por ejemplo. Para nosotros tiene que ser el campo y la ciudad. Nosotros no pensamos en un gobierno que considere que el que piensa distinto es un enemigo. Consideramos que un gobierno tiene que buscar la manera de acordar. Nosotros no pensamos en un gobierno que tenga proyectos individuales de un partido. Entendemos que tiene que ser un gobierno que haga un proyecto nacional y un proyecto de provincia, un proyecto, en el caso de Buenos Aires, un proyecto de desarrollo con inclusión social. Y eso es con todos, no es solamente con un partido. Nosotros no pensamos en un gobierno donde haya intendentes del Frente Cambiemos que van a tener un tratamiento y intendentes de otros partidos. Entendemos que tiene que ser un gobierno para el cual va a haber intendentes de la provincia de Buenos Aires y vamos a trabajar para fortalecer las autonomías municipales, criterios de regionalización, la aplicación de los fondos para que sean obras que sirvan para el conjunto y que podamos hacerlo en acuerdo con los intendentes. Es decir, una manera de gobernar distinta empieza a generar las soluciones de fondo. Después te pueden preguntar, bueno, y en materia de seguridad nosotros tenemos propuestas, tenemos ideas, pero tampoco sirve que sean las ideas de uno. Nosotros pensamos en un plan integral, en políticas de Estado, y las políticas de Estado sirven en la medida que estén todos compenetrados, si no pasa lo que ha pasado con el gobierno, que por ahí hemos tenido periodos de mano dura, después de máximas libertades, policías locales, policías distritales, policías que dependen de la provincia de Buenos Aires, en definitiva una policía que ha estado incluso en emergencia y el problema de la seguridad no se resolvió. Y esto pasa en cada una de las áreas. Entonces, cuando nosotros decimos cambiemos, es una manera de gobernar, que es sobre la base del diálogo, del consenso y de políticas que trabajen para garantizar la plena actividad en el país y nosotros puntualmente en la provincia. Sabemos que el kirchnerismo tiene fecha de vencimiento porque lo vemos día a día por todo lo que está pasando y la sociedad, el descontento que tiene. ¿Por qué la oposición, el kirchnerismo, no pudo capitalizar todo ese descontento que hay en la sociedad? Bueno, nuestro desafío para ahora, tampoco, sinceramente, nosotros solamente apuntamos en función del descontento. Queremos que la sociedad conozca cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas. Nos gusta que cuando nos juntemos con los productores les podamos decir cuáles son nuestras ideas, con los maestros, con los padres, con los sectores industriales. La verdad que venimos desde ese lugar y también entendemos que en el caso de la provincia de Buenos Aires durante 28 años el gobierno ha ejercido la posibilidad de manejar muchos aspectos que hacen que cuando se acerque la época de elecciones parece que las cosas están mejor. Pero me parece que también ha habido una decisión, que ya han sido muchos años, y que este es el momento justo, el momento histórico desde nuestro punto de vista para generar ese cambio. Bueno, esperemos que cuando lleguemos en principio entre el 9 de agosto y el 25 de octubre se pueda concretar. Pregunta, ¿la relación con María Eugenia Vidal cómo es? Porque en principio usted no era el que iba a acompañar este binomio. ¿Cómo es la relación? No, la relación es perfecta, primero partimos de una misma convicción y desde una armonía absoluta, hacemos campañas juntos, también buscamos de dividirnos como para llegar en más de una oportunidad a cada punto del territorio bonaerense. Y en principio, efectivamente, la fórmula desde el punto de vista del PRO iba a ser una fórmula pura del PRO, claro. Pero al momento de estar cerrando las listas, claramente comprendieron que el radicalismo tiene un protagonismo activo en los 135 distritos, en muchos de los cuales hay intendentes, concejales, consejeros escolares, en otros y en todos hay dirigentes y militantes, y el PRO rápidamente entendió que era conveniente tener una fórmula integrada. Después, quien habían propuesto en principio, que era Cristian Ritondo, rápidamente dio un paso al costado y bueno, la verdad que en ese mismo día y de la mejor manera se resolvió y hoy tanto el PRO, la coalición cívica y nosotros estamos muy contentos de estar participando en un frente como Cambiemos, con la responsabilidad que hay por delante, pero con
lo que estamos percibiendo con un respaldo importante. Daniel, hoy el radicalismo está en un frente. ¿Qué lectura hace usted del radicalismo, un hombre con experiencia dentro del partido, desde Alfonsín pasando por De la Rúa hasta los días de hoy? ¿Qué pasa en el radicalismo? No me voy a extender en la pregunta, en la respuesta, pero yo diría que más que desde Alfonsín para responder, diría que el radicalismo puede mostrar con mucho orgullo en más de 120 años haber hecho grandes aportes al país y a la democracia. Desde el voto secreto, obligatorio, universal, desde el guardapolvo blanco, desde impulsar la reforma universitaria, y que cuando parecía que los golpes de Estado iban a ser una continuidad con el gobierno de Raúl Alfonsín, se terminó cuando se terminó con la impunidad, con la CONADEP, con poder decir toda la verdad, que eso significó una condena moral del pueblo argentino, y con haber comenzado los primeros pasos en un gobierno democrático con la aplicación de la justicia y que terminaron con las juntas militares presas, y a partir de allí hay democracia para siempre. Hoy ese radicalismo que en 120 años tanto aportó, también tuvo muchas crisis y las superó. Ahora venimos atravesando claramente una crisis. Y este encuentro hace que los radicales pensemos con toda claridad que la democracia por la que se peleó no es esta. La democracia que nosotros entendemos es la del diálogo, la del respeto, la que yo hacía referencia, y creo que hay que pelearlo y lograrlo desde el gobierno. Como hoy no podemos solos, como tampoco lo puede el PRO ni la coalición cívica, entendíamos que por tener una misma vocación republicana y democrática había que juntarse y desde el gobierno empezar a darle a la democracia el contenido que hoy le está faltando. Si me permite, bueno, llegué último. Usted, buenos días. Buenos días. Usted viene a una zona agrícola ganadera. La soja no es negocio, el trigo ni hablar. Y usted se va a dirigir a los productores agropecuarios, con ellos va a hablar. Es decir, las elecciones, primero hay que pasarlas. Hay que decirle que termine de sembrar, que no siembre. ¿Cuál es el mensaje para el futuro? Porque esto es un tembladeral el que está viviendo el sector agropecuario. Yo creo que esto es absolutamente implícito en lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que tengan seguridad jurídica, queremos que haya seguridad impositiva, que haya seguridad comercial, que puedan atenerse a reglas de juego claras. Tenemos que facilitar claramente la exportación. No es posible que un partido, que un país que es el productor por esencia, genere a través de las exportaciones las limitaciones, así que sin ningún tipo de dudas hay que dejar de lado todas las trabas vinculadas con la exportación. Lo hemos reafirmado tanto en el marco del radicalismo como en el marco de Cambiemos, que las retenciones al trigo, a la cebada y todo eso claramente van a desaparecer. Y vamos a facilitar nuevamente las relaciones y la inserción en el mercado internacional. Nosotros no podríamos hablar claramente de llevar adelante un proyecto de recuperación de la provincia si no damos la alternativa de que haya desarrollo, que haya crecimiento y que los que pueden trabajar en esa tarea lo hagan. Tenemos que hacer también trabajos estructurales. Uno viene recorriendo la provincia, conozco el tema de los caminos rurales, las rutas provinciales, donde no solamente se juegan la vida día a día vecinos bonaerenses, sino que también complica todo lo relacionado con el proceso productivo. Y bueno, todos esos temas son los que hay que encarar, y yo claramente le transmitimos a los productores, más allá que seguramente vamos a hacer jornadas con gente especialista para poder tomar un contacto directo y profundizar cada uno de esos temas, pero que la esencia de este gobierno va a ser apuntalar y apoyar, y en ellos, sin ningún tipo de duda, hay parte fundamental de lo que va a ser el proyecto de desarrollo de la provincia. Daniel, ¿qué opinión le merece este cambio de Macri, el líder de Cambiemos, ¿no? De opinión de pronto referido a YPF, a Aerolíneas Argentinas, que valió que la presidenta en un discurso dijera hasta los opositores nos copian nuestros proyectos? El cambio que tuvo, primero quería deshacerse de ello, ahora quiere apoyarlo. ¿Qué opinión le merece? Nosotros, yo les digo con absoluta sinceridad, para el radicalismo no es sorpresa, puede haber sido sorpresa el momento que lo dijo, pero nosotros, de la misma manera que yo dije que nos juntamos porque tenemos una vocación democrática republicana similar, también hay acuerdos programáticos. El radicalismo llega a este acuerdo en
muy importante que esto se sepa sin bajar ninguna de sus banderas. Nosotros hemos acordado programáticamente la defensa a rajatabla de la educación pública, de la salud pública y la presencia del Estado en su claro rol de poder garantizar, especialmente frente a los sectores más desprotegidos. YPF fue también una creación del radicalismo y por supuesto que para nosotros es fundamental que se mantenga en manos del Estado, pero administradas eficientemente. Y me parece que los dichos de Macri no hacen más que reafirmar esos acuerdos programáticos y creo que el gran desafío, por supuesto, va a estar dado para que las cosas se administren con honestidad y que sea en provecho del pueblo argentino. Nosotros, Aerolíneas va a seguir siendo del Estado, pero tiene que ser bien administrada porque caso contrario no le sirve absolutamente a nadie. Y creo que nuestro desafío es ese, creo que lo de Macri, él habrá tenido sus motivos para decirlo ese día, pero para nosotros no hace más que afianzar las bases que dieron en el acuerdo programático que nos dieron la posibilidad de haber concretado este frente. Dicen que hay una canción que dice que hay que convencerse para después convencer. La tropa no está totalmente convencida dentro del radicalismo, ¿verdad? Y ustedes están haciendo gira por todos lados. Es decir, le digo que me consta, no es ningún secreto, no he descubierto la pólvora con esto. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Cómo hay que convencerlo para después convencer al electorado que en definitiva define? Ustedes lo habrán visto estos días a Ernesto Sanz, que es nuestro presidente del Comité Nacional y candidato a presidente de la República, caminando las calles de Jujuy en compañía de Gerardo Morales en búsqueda de la gobernación de Jujuy, en Tucumán con José Cano en búsqueda de la gobernación de Tucumán, lo mismo en Formosa, o sea, son todos dirigentes, tanto Morales como Cano, que habían estado con la idea de que este acuerdo debería haber sido más amplio. Pero la verdad que una de las características del radicalismo, a veces criticable, que somos muy deliberativos, pero este acuerdo se debatió donde se juntaban dos radicales, se hablaba de esto. Y después se formalizó con la convención de Gualeguaychú. Allí se escucharon todas las voces, se tomó una decisión, después en la provincia de Buenos Aires también se hizo una convención y hoy el radicalismo ya está a pleno, trabajando en el Frente Cambiemos. Es una decisión institucional, pero aparte de institucional y orgánica, hace al respeto de la opinión de todos los radicales. Y por eso tenemos 120 años, porque siempre ha habido que tomar decisiones y finalmente los radicales que se consideran radicales, claramente terminan trabajando en lo que resuelve el partido y es lo que está ocurriendo ahora. Aquellos que no se identifican con Cambiemos, el voto puede ir para Margarita Stolbizer, lo he escuchado. Bueno, después habrá decisiones, digamos, personales, pero claramente el radicalismo está allí, los comités de distritos claramente están trabajando alineados con Cambiemos, la dirigencia del país y todos los que queremos verdaderamente un cambio, estamos trabajando allí, porque esto reúne las dos características: convicciones, las banderas del contenido democrático y la posibilidad de ganar las elecciones. Entendemos que hoy no hacemos ningún aporte a la democracia si nos quedamos meramente en la cuestión declamativa, que hoy el aporte es a partir de generar las condiciones para ganar elecciones y desde allí, con la certeza de lo que vamos a hacer, poder gobernar y darle el contenido que debe tener la democracia para que no pierda la confianza de la gente. Cuestionadas las encuestadoras, después de lo que pasó en Buenos Aires, es decir, no se pierde un punto de referencia como para decir, bueno, estamos a 2 puntos arriba, abajo, es decir, ¿cómo se plantean ustedes ahora ese escenario? Sí, yo creo que hay que tomarlas como un elemento más, que sirve, si aparte si uno ve que está bien, por lo menos se da un poco de energía positiva, sí, pero yo jamás definiría una estrategia exclusivamente en términos de las encuestas. Creo que lo que más vale es esto, es salir, es estar un sábado a las 10 de la mañana en un distrito, poder tomar contacto con los distintos sectores de la sociedad, que otros estén por otro lado, caminar un barrio, tener contacto con productores, con comerciantes, y allí es donde se va a ver el
el verdadero clima que hay en función de las elecciones. Y la verdad es que nosotros allí, entre alguna referencia de las encuestas y lo que estamos viviendo diariamente, entendemos que estamos en buen camino. Por supuesto que falta, tenemos que aprovechar. Nosotros, el Frente Cambiemos tiene 3 fórmulas presidenciales: la de Ernesto Sanz, que es la que acompaña el radicalismo, la de Mauricio Macri y la de Lilita Carrió, pero que se hace en un ámbito de absoluta convivencia y en la certeza que aquel que gane va a tener el acompañamiento de todos los demás. La suerte en la provincia que las 3 fórmulas comparten una fórmula única para gobernador y vice, que es la de María Eugenia Vidal y que yo acompaño, y eso nos da la posibilidad de llevar adelante una campaña muy ordenada que nos permite escuchar, que nos permite proponer y en definitiva ir sacando las conclusiones de la mejor manera para poder llegar bien a fondo a cada uno de los lugares. Hay algunos chispazos también en Cambiemos, ¿no? Porque la actitud de Lustó, por ejemplo, cuando manifestó ahora que en caso de haber una segunda vuelta no lo votaba a Macri, no habla de una buena relación, ¿o sí? En realidad hay cosas que después tienen interpretación de acuerdo a la lectura inicial que se le dé, ¿no? El Frente Cambiemos lo constituye el PRO, que ganó claramente las elecciones de la capital con más del 50%, el radicalismo y la coalición cívica, que acompañaron a Lustó en la elección que sacó el 48%. Es decir, que la coalición cívica, más el PRO, más el radicalismo en esa elección, por lo menos son 70% de los votos. Y la realidad, como bien lo dijo Ernesto Sanz, que el gran ausente de esa elección fue el kirchnerismo, que lo vio por televisión. Por lo tanto, para Cambiemos fue una experiencia más, fue haber superado una elección, y hoy ya está cada uno trabajando, pensando en el 9 de agosto. La opinión personal de Lustó, obviamente, que para los que integramos Cambiemos, es participar de Cambiemos. Cada partido acompaña a su candidato, como el radicalismo lo acompaña a Sanz, pero como yo lo decía anteriormente, tenemos la plena convicción, y ese es el verdadero sentido de Cambiemos, que aquel que gane va a estar acompañado por todo y por todo el radicalismo, por supuesto. Y en un futuro gabinete, si gana Cambiemos la elección general, ya se ha conversado que va a haber un reparto de puestos de distintos, de la coalición cívica, del radicalismo, del PRO. ¿O no se conversó eso? Sí, se conversó, pero... Pero no forma. Usted no me lo va a decir. Se conversa un poco de todo, a veces hola, Waldo, ¿cómo estás? A veces en forma informal, por supuesto que sí, pero la realidad es que entendemos que la situación difícil del país y de la provincia requiere actuar con gran claridad, con mucha convicción, con grandeza, y me parece que sobre esa base vamos a buscar en cada lugar, más allá de cada partido, las personas más adecuadas para poder rápidamente empezar a encarar la tarea una vez que estemos en el gobierno. Una última pregunta para mí. Usted es un defensor de los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que no le gustó del kirchnerismo con respecto a este tema? No es que no me haya gustado, me hubiese gustado que hubiese facilitado todo mucho si en 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno, en lugar de tener una oposición a la tarea que inició el presidente de investigar, el justicialismo en ese momento no quiso integrar la CONADEP, que hablamos anteriormente. Ellos, a diferencia de la propuesta de Alfonsín, que era no dar lugar a la ley de autoamnistía, de investigar, ellos con el candidato de aquel entonces, me obligás a hablar de historia, pero que era Ítalo Luger, ellos sostenían respetar la autonomía, la autoamnistía, por lo tanto, la verdad que lo ideal hubiese sido que en aquel momento, y eso lo llevó a Alfonsín a basar la política de consolidación de la democracia en 2 aspectos centrales. Uno era toda la verdad, que era necesario que lo sepa el pueblo y que lo sepa el mundo, y eso fue la creación de la CONADEP. Y el otro era la máxima justicia posible en una democracia que daba sus primeros pasos. ¿Qué quería decir? Que había
casi la mitad del electorado que había votado en forma diferente, que no estaba de acuerdo con que se investigue, que había muchos sectores que mantenían poder y que ponían dificultades, por eso era la máxima justicia posible en aquel momento. Y así se hizo, se pudo juzgar y condenar a las juntas militares. ¿Qué es lo que ha hecho el kirchnerismo con posterioridad, después de muchos años, después que los militares habían ya perdido mucho poder? Continuar con esos juicios que se habían iniciado en 1983, cuando se investigaba a aquellos que entregaban en ese momento poder. Y nosotros, con lo que hacen de seguir las investigaciones, bueno, por supuesto que estamos de acuerdo, y lo importante es que hoy ya son valores asumidos, y como la primera persona que buscó que la conquista de la democracia no sea para un partido, sino que sea patrimonio de todos los argentinos, fue el propio Raúl Alfonsín. Me parece que, bueno, todos nosotros seguimos esa misma idea y nos parece muy bien lo que haga cualquier partido, y en este caso el justicialismo, que es continuar con lo que en aquel momento se empezó a hacer. La última de mi parte. El radicalismo se caracteriza por defender las instituciones. Si después del 2001 Argentina salió económicamente, se pudo recomponer, me parece que es una tarea titánica recomponer las instituciones, respetar los poderes en el próximo proceso, porque así como va, me parece, y hago una reflexión muy sui generis, esto es lo más grave que le puede pasar al país. Sí, bueno, esa es la base fundamental de Cambiemos. Nosotros creemos que esa democracia hoy requiere, desde el gobierno, contenidos y garantías. La división de los poderes, lo que está pasando hoy con el Poder Judicial realmente es grave. Lo que está pasando en algunas provincias, donde prácticamente en un proceso electoral quieren reformar las leyes electorales y quieren poner, como por ejemplo en Santa Cruz, la ley de lemas, todo en la búsqueda de poder definir y cambiar las reglas del juego. Bueno, son todas cuestiones graves, y la democracia claramente requiere una concepción de división de poderes, requiere también honestidad en la administración pública, porque la democracia requiere de confianza, y la confianza tiene que darla el gobernante a partir de su ejemplo. Y esto es determinante, porque algún día alguien va a preguntar cuánta corrupción, cuánta inseguridad, cuánto narcotráfico resiste la democracia. Y nosotros lo que tenemos que evitar que eso llegue, y para que eso llegue desde el gobierno hay que darle cada uno de esos contenidos. Por eso es efectivamente este Frente Cambiemos. Desde Cambiemos, cuando si tienen la suerte de ser gobierno, ¿van a seguir con los procesos al kirchnerismo? O sea, el gobierno de corrupción y de tanto desbarajuste que tiene. O sea, lo que va a haber en la medida de estar en el gobierno, van a funcionar las instituciones a pleno, y la justicia no va a tener ningún tipo de condicionamiento, ni en un sentido ni en otro. Por lo tanto, la justicia sin ningún tipo de duda va a tener toda la libertad de accionar, y bueno, desde ya que todos aquellos que hayan cometido delitos, especialmente en la función pública, seguro que la justicia va a estar detrás de ellos. Esto sea de cualquier partido que sea, pero eso hace justamente a la independencia del Poder Judicial. Pero ¿podrá Cambiemos desmadejar toda esta madeja que ha hecho el kirchnerismo, cambiando fiscales, jueces, poniendo lugares clave? ¿Se podrá hacer eso? Y eso hay que hacerlo desde el gobierno. Lo que no se puede hacer es desde afuera. Desde el gobierno se puede hacer, y todo tiene sus tiempos, sus formas, pero esto es... Llegado al gobierno se han hecho cosas mucho más difíciles, como las que hablaba yo anteriormente. Seguramente que hacia 1983, y aparte me consta, por haber integrado la CONADEP, al propio Alfonsín, muchos le decían esto es imposible, vos no podés animarte a juzgar a los que están entregando el poder, y bueno, y se hizo. Entonces hay que tener voluntad, hay que tener claridad y hay que tener convicciones, y desde ya nosotros vamos a llegar al gobierno con esta clarísima idea de lo que es la independencia del Poder Judicial. Sí, Daniel, es un poco refrescar la memoria esto, ¿no, Daniel? Es decir, usted tiene una gran posibilidad de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
va a recordar que cuando fueron las elecciones del Comité Provincial en el Radicalismo, Daniel Salvador ganó acá en Dorrego. Sí, ¿Lo va a recordar o no? Sí, Gonzalo. bueno, Gracias. por supuesto. Por supuesto, yo lo dije anteriormente, tanto por todo el comité de Dorrego, por Juan Carlos, que me une una gran amistad, y bueno, son los temas que uno por supuesto siempre tiene presente y le da mucha energía. Pero aparte, yo voy a venir a Dorrego ya seguramente como vicegobernador a saludar a Raúl Reyes, que va a ser intendente, pero también le voy a hacer una visita a Fabián, porque ha sido, como lo dije anteriormente, los que nos permiten a nosotros, a mí me da una extraordinaria tranquilidad, no solamente en Dorrego, en otros lados, para poder mostrar lo que son los gobiernos democráticos, como los tenemos desde la visión del radicalismo y como en los ejemplos, más que en las palabras, se puede llegar a concretar. Gracias, que tenga una buena estada en Dorrego. Muchas gracias.